Muchas gracias por estar con nosotros en este seminario. Queremos traerle una perspectiva por parte de profesionales dedicados a esta área que pueda ayudarlos como dueños o parte de un negocio familiar a navegar en tiempos desafiantes. Sin duda, este tiempo que estamos viviendo hoy es uno de ellos. Y hay decisiones y acciones que se deben de tomar a tiempo. Quiero agradecerle a Urbe Advance, al Venezuelan Business Club, por su apoyo en la difusión de este seminario. Y quiero presentarles a los panelistas de hoy. Hoy tenemos 3 panelistas de lujo. La doctora Carmen de Quintana, que es psicólogo, máster en psicología, máster en ciencias políticas, tiene estudios avanzados en psicoanálisis y asesora de empresas familiares. Ella nos va a hablar hoy sobre la psiquis y la familia en la empresa. Tenemos también a Antonio Gastelum. Él es socio de MEG International Council. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, México, con maestría en Derecho Comparado y Planeación de Negocios por Escuelas de Leyes de la Universidad de San Diego y con especialidad en Seguros y Planeación Financiera por el American College. Antonio es autor de diversos artículos y publicaciones, así como el primer libro en español de materia titulado Planeación Financiera y Patrimonial Internacional, guía práctica para el inversionista mexicano en Estados Unidos, el cual resultó como un preámbulo para su segundo libro, que se llama El Libro Azul Definitivo de Planeación Patrimonial para Millonarios Extranjeros, los cuales continúan siendo los 2 únicos libros en español sobre esta materia en los Estados Unidos. Antonio nos va a conversar sobre la preservación de la empresa familiar en tiempos de desafío. Tenemos a Sergio Parra, el profesor Sergio Parra, que es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en fiscalidad internacional, profesor del IESA, del Instituto de Estudios Superiores de Administración, en las cátedras de internacionalización de empresas y de empresas familiares. Presidente del capítulo en Estados Unidos del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, el ILAEF, y es autor de publicaciones y libros sobre empresas familiares. Conferencista internacional en este tema y además mi amigo personal. Sergio nos va a hablar sobre las herramientas legales para un plan de sucesión. Y como dicen en Estados Unidos, last but not least, mi nombre es Pablo Pérez Barreiro, presidente de la firma consultora Ingenium Development, basada en la ciudad de Miami, en Florida, donde por más de 15 años hemos estado apoyando a corporaciones y empresas familiares en temas de continuidad, desarrollo del capital humano, gobernabilidad y facilitación de asambleas familiares y de procesos de pensamiento estratégico. Al final del seminario vamos a dar un tiempo, unos 10 o 15 minutos, para responder preguntas, las cuales pueden ser dirigidas a cada uno de los panelistas. Y esas preguntas las puede escribir al final, en la parte de abajo de su panel de control. Hay un sitio para escribir las preguntas. El tema de hoy relaciona la familia con sus emociones y sus compromisos y salvaguardas hacia el futuro. El tiempo desafiante es un tiempo de cambios. Y todos sabemos que uno de los miedos del ser humano, y quizá el segundo realmente más grande, es el cambio. El primero es hablar en público. Entonces, el tema del cambio siempre nos trae determinada ansiedad. Y sin duda vivimos en un tiempo desafiante, fuerte. Y como todo, todo el mundo está pronosticando el nuevo normal, cuando hablan de que lo que conocíamos ya no será lo mismo, que hay un nuevo normal. Y eso no es nada nuevo bajo el sol. Siempre que estamos en situaciones de cambio, el normal va a ser diferente. Lo que tenemos es que decidirnos lo antes posible a prepararnos para ese futuro. Y en este caso, como familia y como empresa. La principal preocupación de la empresa familiar es salvaguardar su riqueza, entendiendo riqueza como la unión del capital financiero, del patrimonio, con el capital intelectual y el humano.
En Estados Unidos, el 85% de las empresas son familiares y generan el 60% del empleo. Por eso es que la ayuda federal que se ha dado en esta crisis ha estado enfocada a dar apoyo a este sector en un porcentaje muy importante. El coronavirus, ese Coronavirus Act Relief and Economic Security, que es el CARES Act, es la ayuda económica más grande que se ha dado en la historia de los Estados Unidos, por casi 2.2 trillones de dólares. Ha sido para dar apoyos a empresas del Estado, a educacionales, a individuos y a empresas afectadas por este cambio económico tan fuerte, ¿no? Ahora, de esos 2.2 trillones de dólares, casi 400 billones de dólares fueron destinados a la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque es el motor de la economía de este país. Y hay porcentajes interesantes que vamos a escuchar durante este foro, los cuales indican que muchas empresas familiares, considerando todo esto que está sucediendo, están tomando en este momento, lo están tomando para hacer cambios, para trabajar en conflictos existentes entre sus miembros, para realizar cambios en la gobernabilidad de la empresa e inclusive cambios en su planificación patrimonial. Este es un momento donde podemos salir mucho más fortalecidos como familia y por ende como empresa familiar. Quiero mostrarles aquí, en el webinar anterior que hicimos sobre los ciclos de las empresas familiares, hablamos sobre el ecosistema que conforma la empresa familiar. Tomando en cuenta los círculos, hay un gráfico que son 3 círculos, que es el sistema de empresas familiares de Davis y Tagliuri. Y en este caso, aquí estamos emulando esos círculos donde está la propiedad, la empresa y la familia. No voy a entrar en detalles en cada uno de los conceptos, sin embargo, sí quiero mencionar en la parte de abajo esta interacción entre la familia y la empresa. Es un momento importante para que estos órganos del gobierno familiar se vayan fortaleciendo para crear un futuro mucho mejor en una situación como esta, ¿no? En estos tiempos desafiantes. Entonces, es un momento para decir, bueno, ¿cómo yo debo crear mi asamblea familiar? ¿Por qué es la importancia? ¿Por qué reunir a los miembros de la familia, aunque sea virtualmente en este momento, para reflexionar sobre esos temas de interés común que nos van a afectar? Esa asamblea familiar permite a todos los miembros mantenerse informados sobre esos temas. Entonces, la virtualidad del momento no significa que deberíamos de parar estos procesos, al contrario, es el momento de sentarnos y manejar las emociones y manejar cualquier incertidumbre que podamos tener, porque como somos más vulnerables, tenemos que justamente hablar más, tenemos que comunicarnos mucho más. La doctora Carmen nos va a hablar un poco más sobre ese tema. Entonces, lo que es el gobierno, los órganos del gobierno familiar, el protocolo familiar, que Sergio nos va a hablar más tarde, estas instituciones, crear esa asamblea familiar, el fortalecer los compromisos que tenemos entre la familia y entre la empresa, eso nos va a ayudar primero a reducir las probabilidades de conflictos futuros. Y más cuando existen estas situaciones, digamos, de crisis, esos conflictos pueden crecer. Entonces, yo quería hacer un preámbulo nada más con esto y pasarle la palabra a la doctora Carmen. Carmen, quería pasarte la presentación para que nos hables un poco sobre ese tema de la psiquis, la familia y la empresa. Muy buenos días a todos. Gracias, Pablo. Gracias a todos los partners que estamos aquí. Indudablemente vamos a tener muchos puntos en común en el enfoque. Quizás cada quien con su especialidad o un acento diferente. Yo quise tocar un poco la psiquis por razones netamente de formación profesional, porque somos los protagonistas, los seres humanos, y entonces esta psiquis, que no es otra cosa, que es toda nuestra estructura mental, toda la totalidad del pensamiento, ahí están las emociones, ahí están las motivaciones, la memoria, la intuición, toda la actividad mental de una persona que se ubica en la psiquis, que los
griegos decían que, bueno, apuntaban realmente al alma y que es lo que nos humaniza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en esta situación, como estaba diciendo Pablo, es crítica y es especialmente crítica porque es inédita para esta relación. Y si bien es cierto que uno tiene miedo al cambio, el cambio es lo único constante. Siempre estamos en situaciones de cambio, lo que pasa es que tendemos a buscar nichos de seguridad para saber dónde poder girar, desde dónde vamos a ver las cosas, ¿no? Entonces, yo más que todo lo que traigo son cuestionamientos, es como una posición muy kantiana desde dónde uno ve la vida, qué tipo de preguntas se tiene que hacer para no perder el centro. Entonces, en esta situación del absurdo, ¿cuál es el impacto psicológico que vamos a tener? ¿Qué haremos para ejercer nuestra libertad con responsabilidad? Las decisiones que tenemos moldearán al mundo en los próximos años, las decisiones que vayamos a tomar. Podemos llegar a una vigilancia autoritaria o a un empoderamiento ciudadano. Una población automotivada y bien informada suele ser mucho más poderosa y eficaz que una población controlada e ignorante. Tener a la mano o unas posiciones que tengan como en énfasis en el ser humano como tal, para que sea el protagonista, ¿no? Esta pandemia nos enfrenta a la condición de fragilidad. Nosotros los occidentales hemos estado como formados dentro de un pensamiento racional de Descartes, pienso, luego existo, y planificamos y somos artífices de nuestra vida, pero hasta un porcentaje, porque a veces nos toma el destino y tenemos que preguntarnos qué hacer con lo que nos toca vivir. Y eso es un acto de libertad. Dentro de todo esto que tengo, ¿cuáles son mis opciones? Y eso es lo que hay que ir manejando. Un poco para enfrentarnos al absurdo desde una lucidez. ¿Ok? Entonces, estamos sintiendo un miedo, como tú te referías antes, y yo creo que el miedo es a lo que no podemos ver, a lo invisible. O sea, pareciera que ya no sabemos cómo estar solos, cómo preservar el sentido de todas las cosas que nos están nos están pasando. O sea, tenemos que construir nuevas referencias existenciales. Nos surgen todas las interrogantes, la extrañeza, nos sentimos abrumados, arropados por todas las circunstancias. Nos preguntamos quién está al mando de nuestra vida, qué podemos conocer, qué hacer, qué esperar si hacemos lo que debemos, qué hago con todos mis planes, o sea, dónde los pongo. Hay muchas conductas, ahí puede haber unas conductas de búsqueda, de retroceso, de encierro, de postergar las cosas, de escondernos, de negar. Entonces es como que un poco también la mayéutica socrática de tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué es lo que tenemos de tesis? ¿Cuál es la antítesis? ¿Cuál es la síntesis que vamos a sacar de esto? ¿Qué decidir? Porque en última instancia vivir es decidir, es elegir desde dónde yo voy a tomar las decisiones y cómo yo voy a enfrentar las circunstancias. Nuestra psique está amenazada ante esta pandemia emocional, porque ya tenemos muchos datos e incluso tú hablabas de presupuesto para apoyar las empresas en Estados Unidos. Hay también un presupuesto que se designó para todo lo que es el tema de salud mental, porque ya hay cifras realmente conmovedoras acerca del aumento de suicidios, de episodios psicóticos, de ansiedad, de crisis de pánico, de insomnio, de depresión. Y entonces estas consecuencias de toda esta incertidumbre se van a reflejar en nuestra psique. O sea, sentir que la vida está pasando y que no la estamos viviendo, ¿no? Entonces la salida al mundo real pasa por una
de construcción de los modos de vida habituales sin haber construido aún unos nuevos. Sin duda, habrá nuevas maneras de relacionarse, porque en muchas circunstancias no vamos a poder ni despedir a nuestros seres queridos. Hay una imposibilidad de movilización, paradójicamente, cuando más hemos tenido la posibilidad de movilizarnos, y ahorita parece que el mundo lo hubieran metido en un congelador. No hay cómo moverse para ninguna parte y pareciera que todo está detenido. Y eso nos va a afectar en nuestras relaciones personales y, por supuesto, a nivel de la familia, se va a ver amenazada la convivencia familiar. ¿Por qué? Porque si no hay unas normas de respeto y de convivencia, el estar 24/7 juntos anula la individuación. Entonces, es otra referencia que podemos perder y que nos puede irritar. Entonces, en la familia son como unas arenas movedizas que nos cuesta mucho cómo movernos porque ahí están todos nuestros afectos. Entonces estamos cuidando la comunicación, el afecto, el desamor. Entonces, es muy volátil, es muy frágil la armonía familiar. Y entonces hay que enfocar un poco, bastante, diría yo, en mantener esas relaciones, en ponerle foco, atención. Y si esto lo llevamos para un poco mantener el hilo de lo que vamos a conversar hoy, a lo que es la empresa familiar, los integrantes de la empresa familiar son la familia, pues entonces esta familia tiene que estar lo más bien avenida posible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El 80%, como decías tú, de las empresas son empresas familiares, porque uno no se reúne con otra gente que no conoce para hacer una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que en las empresas, para que puedan perdurar y ser productivas y perdurar en el tiempo, tienen necesariamente que dotarse de una estructura organizativa, de una profesionalización de la gestión, una planificación estratégica, una gobernabilidad interna, definir instancias de decisión, o sea, los consejos de familia, la comunicación intrafamiliar, como con un director emocional del grupo que facilite la comunicación, el manejo de los conflictos, construir consensos sobre los disensos, o sea, crear centros de arbitraje, definir valores familiares y empresariales, la relación entre la familia y la empresa. La familia puede tener los valores de honestidad, lealtad, amor, compromiso, y la empresa tiene que ser productiva, tiene que ser profesional. Entonces, ¿cómo conciliar, integrar los valores familiares con los valores empresariales? De allí la necesidad de hacer un protocolo familiar, que mis partners hablarán después, de la planificación del relevo generacional, de la disposición testamentaria, de la conveniencia de establecer un family office, de promover la capacitación de los integrantes de la familia en función de los intereses de la empresa y la creación, pienso yo, de una fundación como responsabilidad social. Entonces, allí es donde se suceden todas estas acciones y generalmente si esto no se lleva a cabo con esa estructura, la realidad nos dice que en la tercera generación las familias implosionan y no por fuerza financiera, un músculo financiero, sino por roces y desencuentros entre los miembros que configuran el grupo familiar. De ahí la importancia de cuidar nuestra psiquis, de cuidar nuestra familia y de eso llevarlo como aporte a la empresa familiar, porque empiezan a surgir los desencuentros, los egoísmos, se hacen bandos, y eso es lo que hay que estar monitoreando constantemente, de una manera individual y de una manera grupal, para que podamos seguir con nuestra empresa de una manera productiva. O sea que yo creo que la decisión está en cada uno de nosotros, en un nivel de conciencia que tenemos que instalar. En este caso pienso que entonces
de lo que se trata no es olvidar del pasado, sino es olvidar el futuro que uno se imaginó, que uno se siente descolocado en estas situaciones de crisis, porque lo que uno se imaginó en cuanto a la vida personal y en cuanto a la vida de la empresa está siendo amenazado. Entonces hay que actuar de una manera consciente para que podamos seguir con el legado de la familia y que la empresa siga funcionando. Gracias por oírme. Entonces, muchísimas gracias, Carmen. Y ahora quiero presentarles a Antonio, que nos va a hablar de la preservación de la empresa familiar en tiempos desafiantes. Si tienen alguna pregunta para Carmen, la pueden colocar al final. Perfecto, gracias, Pablo. Pues en el tema de la preservación del patrimonio de la empresa familiar, el objetivo principal, que es esta misma preservación, como decía Carmen, la psiquis actual es la que o está propiciando una serie de cuestionamientos en los líderes o en los patriarcas o matriarcas de la empresa familiar. Y en lo que compete a los abogados, al momento de estructurar y de realizar estrategias para esta protección, es este objetivo mismo de preservación que es el fundamento que debe dirigir la toma de decisiones a la hora de hacer el planteamiento de las diferentes alternativas que están disponibles para cada familia. En lo específico, cuando se habla de temas de protección, ya sea ahorita ante esta pandemia o bien en el caso de México ante la realidad política que está viviendo el país, mucha gente se ha cuestionado o se está cuestionando cómo pueden proteger su patrimonio y cómo pueden cuáles son los pasos que deben seguir precisamente para poder proteger su patrimonio, ya sea dentro del mismo contexto nacional o bien en el contexto internacional, que es la migración de capitales. En este sentido o en este aspecto es donde yo opero la mayoría del tiempo, y las alternativas de planeación y de protección para el patrimonio familiar, hemos llegado a la conclusión de que el motor que debe de impulsar toda estrategia de protección debe ser el trust anglosajón, o bien los fideicomisos como se conocen en Latinoamérica. Pero en hablar de los trusts, no todos los trusts son iguales. Aunque llevan el mismo nombre y a muchos profesionales le ponen determinados títulos o nombres a las diferentes estrategias, realmente la eficacia de esas depende mucho del lenguaje y de la redacción que se utilice en esos trusts o fideicomisos. Ahora, cuando la familia latinoamericana que quiere proteger su capital o su patrimonio en el contexto internacional, siempre se pregunta, bueno, ¿qué es lo que más me conviene? Porque por un lado están el trust anglosajón americano y por ende someter o sujetar su patrimonio a los reglamentos y a las leyes americanas, o bien hacer un trust americano o anglosajón, pero que se considere internacional. Y por ende, ese patrimonio no queda sujeto a las reglas de Estados Unidos y posiblemente a las reglas de un país de origen, mientras ese patrimonio se siga conservando dentro de la propia estrategia. Ahora, con esto último, no quiero ser claro en que no apoyamos o defendemos la evasión fiscal. No se trata de eso, sino se trata de
aprovechar las normas que existen hoy día y que están vigentes para sacar y obtener el mayor beneficio, no tan solo patrimonial, pero también fiscal. Entonces, siendo el motor o el trust americano o anglosajón el que debe ser el motor de toda estrategia de protección patrimonial, independientemente que de ella dependan corporaciones u otro tipo de entes jurídicos como pueden ser las LLCs o ahorita la Limited Partnership canadiense, que está muy de moda en muchas estrategias que andan sonando por las diferentes redes y por los comentarios que recibimos de diferentes personas. No es tanto que depende si la solución es una empresa u otro tipo de ente jurídico, sino realmente de cómo podemos proteger ese patrimonio de la mejor manera posible, pero siempre apegándonos al protocolo familiar, para poder proteger la armonía familiar. Y de aquí depende muchas veces cuál es la estrategia que se va a seguir para proteger a la empresa familiar, no tan solo de las cargas impositivas, sino de los diferentes miembros de la familia que pudieran impactar negativamente el patrimonio. Específicamente podemos hablar de familiares o de hijos que a lo mejor no andan por buen camino, o bien a consideración de los padres o de los abuelos o de los hermanos, pues a lo mejor ese hijo o esa hija eligieron a la pareja no más conveniente desde su punto de vista y quieren de alguna forma proteger el patrimonio que no nada más es para uno o para dos, sino para varios o para muchos, ¿sí? Y también hay que tomar en consideración cuál de las diferentes estrategias finalmente, evidentemente, tienen un impacto fiscal en razón no tan solo del dueño o de la familia dueña de ese patrimonio, sino en razón de quiénes van a ser eventualmente los beneficiarios, porque dependiendo muchas veces de la nacionalidad y o de la residencia de los beneficiarios, ya sean los hijos o los nietos, u otras generaciones más abajo, va a depender del nivel de protección y el impacto fiscal que pueda tener esa estrategia en el futuro, sobre todo cuando las empresas familiares se conservan o permanecen fuera de Estados Unidos, y que es básicamente lo que le permite a las diferentes generaciones poder mantener el estilo o el estándar de vida acostumbrados, ¿sí? Ahora, los momentos o los tiempos de planeación, sobre todo ahorita con, como decía Carmen, de la psiquis que ha creado la pandemia y con las realidades políticas de los diferentes países en los que residimos o venimos de, cuanto antes siempre es el mejor momento, pero sobre todo el mejor momento es cuando los autores del patrimonio, los patriarcas y las matriarcas tienen vida todavía. Es el mejor momento, sobre todo cuando se quiera utilizar a los Estados Unidos como un puente o como una plataforma de planeación patrimonial y fiscal. Pero hablando del momento de planeación, creo que el factor o el elemento más importante para las familias cuando están hablando de proteger su patrimonio o pensando en qué necesitan o tienen que hacer para proteger ese patrimonio, es el elemento que yo considero más importante, es que se informen y se eduquen antes de elegir a el asesor que eventualmente los vaya
a asesorar y aconsejar. Es muy importante que cuando menos tengan una visión o un panorama general, pero al mismo tiempo un poco más profundo, para que ustedes puedan cuestionar y puedan indagar más acerca de lo que vendrán a ser los detalles. ¿Sí? Es importante, para mí esa es la pieza clave, porque desgraciadamente o desafortunadamente existen muchos profesionistas que, si bien es cierto, saben y conocen su negocio, en el momento en que quieren mezclar o quieren agregar el área internacional, sobre todo en tratándose de las familias de toda Latinoamérica, empiezan los problemas, porque los asesores, y lo digo por los abogados en Estados Unidos, que muchas veces no entienden realmente la diferencia entre tener o venir de un domicilio, una residencia distinta a la americana, ¿no? Entonces, por ende, no tienen ese conocimiento, no tienen esa capacidad de entender las motivaciones, sobre todo, de la familia latinoamericana, y de por qué existen ciertos problemas o ciertas cuestiones que para la familia son importantes. Y sobre todo, y es básicamente, o se reduce a una falta de entendimiento de la cultura latinoamericana cuando se trata de trabajar con expertos o con profesionales americanos. Entonces, por ende, creo que el factor importante es informarse, educarse respecto al tema. ¿Para qué? Para que cuando elijan o tengan las diferentes alternativas, puedan cuestionar en forma eficiente a la persona, y que puedan ustedes determinar si les conviene como asesor, si se van a entender con ustedes o no. Entonces, eso es importante. Como pieza o como parte de esa información, quisiera ofrecerles a todos los que están el día de hoy presentes por esta vía, es que en el email de seguimiento que va a hacer Pablo, ahí les vamos a mandar un enlace o una liga a una guía que tenemos nosotros publicada, precisamente de cuáles son los temas que deben de tener presentes al momento de querer contratar a un profesional. Y esa es una liga que les vamos a hacer, que va a estar disponible para que ustedes lo puedan descargar directamente de la página de nosotros, ¿no? Además de que Pablo ya les dará también otra pequeña sorpresa que les tiene preparada. Pero bueno, hasta aquí mi participación, y espero les haya sido de interés. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Sí, definitivamente al final, en el email de seguimiento, todos los participantes en el webinar van a recibir un enlace donde van a poner su información, y Antonio les va a enviar el libro titulado El Libro Azul Definitivo de Planeación Patrimonial para Millonarios Extranjeros. Es un libro sumamente interesante. Como dije en la presentación de Antonio, en este tema es el único libro en español que está entonces, ese email de seguimiento que van a recibir posteriormente al webinar, posiblemente mañana lo van a recibir, va a estar un enlace para que puedan poner su información, y Antonio les va a enviar directamente, físicamente, el libro. Bueno, entonces ahora vamos a conversar con Sergio. Entonces, muchísimas gracias, Antonio. Sergio nos va a hablar sobre esas herramientas legales para un plan de sucesión. Sergio.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a Urbia Advance, gracias a Venezuelan Business Club por esta gratísima invitación que me hacen a conversar y a comentar, a compartir con ustedes este tema tan importante, tan necesario y tan oportuno hoy en día. Gracias a los participantes que están presentes el día de hoy. Bueno, como se ha dicho con mis expositores anteriores, es una cifra muy elocuente de lo que es la empresa familiar en cuanto a cómo impacta tanto la economía de un país, su Producto Interno Bruto, su generación de empleo y sin duda un porcentaje amplísimo de la empresa privada es una empresa privada familiar. Pero no es menos elocuente lo que también se ha comentado, que esa sucesión o esa continuidad se ve truncada, no muchas veces por el hecho de aspectos económicos, aspectos del negocio en sí, sino que muchas veces se interrumpe esa transición o esa continuidad por problemas interpersonales, por problemas intergeneracionales, por problemas de liderazgo, y lo más importante, no tener un plan de sucesión. Un plan de sucesión realmente que contenga dos componentes, los dos retos fundamentales de la empresa familiar. La sucesión o la continuidad económica, patrimonial, accionaria, y por otra parte, la sucesión de gestión, de sucesión en cuanto al liderazgo y en cuanto a las nuevas generaciones. Son dos cosas distintas. Indudablemente, debo decir que jurídicamente no existe ninguna distinción en ninguna jurisdicción que hable de una empresa familiar o una no familiar. De manera que lo característico y lo más relevante de una empresa familiar es su continuidad, es su trascendencia. Y muchas veces, insisto, no se da esa continuidad o esa trascendencia porque no existe, además de los temas anteriores, y ahorita sumado lo que decía Carmen, esta incerteza, esta tribulación mundial que afecta indudablemente el porvenir y que mucha gente está atrapada en una incertidumbre, pues el no tener un plan de sucesión. Repito, entendido en esos dos retos. Un plan de sucesión que no solamente se hable de lo patrimonial, sino también de la gestión. Y yo pienso y aterrizo en que esta ocasión es algo que puede ser necesariamente, porque estamos confinados, pero puede ser oportuno para revisar y para ver qué herramientas legales contamos los miembros de familia y las familias empresarias para poder ir implementando ese plan de sucesión. De alguna manera ha habido un sondeo de un instituto latinoamericano que se llama Curiosity y ha hablado sobre, en ese sondeo, sino el significado que han tenido las empresas patrimoniales y las empresas familiares más importantes en Latinoamérica, qué sentido, qué significado le han dado a la crisis desde el punto de vista familiar. Y ponen que esto implica mayor cohesión y mayor diálogo interfamiliar. Por otra parte, ha generado mayor confianza tanto en los recursos de la empresa como en los recursos de la familia. Esto tiene que ser una oportunidad, entre otras cosas, porque las familias están fuera de la rutina y muchas veces yo como asesor de empresas familiares me encuentro que el proceso de sucesión se interrumpe por lo cotidiano, por las ocupaciones, por los distintos o múltiples retos y la parte operativa de la empresa que deja a un lado lo que es importante para este plan de sucesión. Aquí es trabajar el conflicto y es el momento, en cierto modo, que se tiene para acelerar el proceso de sucesión. ¿Qué recursos tiene o qué herramientas tiene una familia empresaria que de pronto se ve que por este largo periodo de alguna manera puede utilizarlo para avanzar en ese proceso o en ese plan sucesoral? En primer lugar, como está en la imagen, los testamentos. Los testamentos están definidos desde el punto de vista jurídico como un acto, un negocio jurídico a través del cual una persona dispone total o parcialmente de sus bienes o de su patrimonio para después de su muerte. Pero ese testamento tiene unas características que son bastante particulares. En primer lugar, los testamentos son muy solemnes, son actos jurídicos con mucha formalidad. De manera que en la mayoría de los países latinoamericanos se requiere una formalidad estricta y muy rígida, una solemnidad, para que el acto en sí, el testamento como documento jurídico, sea válido y pueda evitar a futuro que sea impugnado. De manera, el testamento como recurso, herramienta, es en primer lugar muy solemne. En estas condiciones debo decir que
si hay algún latinoamericano que por formalidad testamentaria requiera, y su ley civil, que es en la mayoría de los casos de Latinoamérica, se encuentra en la imposibilidad de hacer un registro público del testamento y la persona tiene inquietudes de testar, cabe la posibilidad de que un documento firmado con 5 testigos pueda servir de base para un documento que posteriormente tenga los efectos jurídicos requeridos. En los Estados Unidos ha sido variable porque son distintas leyes en cuanto a digamos en Florida es distinto a la ley de California o de Massachusetts, pero en cierto modo lo que comentó mi colega y amigo Antonio es que en Estados Unidos la firma de 2 testigos y un notario es perfectamente válido para que un testamento tenga validez. 2 testigos que preferiblemente, igual que en el caso latinoamericano, no sean familiares. Y que ese notario, a diferencia del notariado norteamericano con el resto de Latinoamérica, muchas personas tienen la cualidad de ser notario, que lo que hacen es que certifican que el testador es la persona que está firmando. Incluso se ha podido, digamos, aperturar la posibilidad de que muchos testamentos sean por video, para dejar constancia de esto. Hay países como México, como Panamá, y algunos otros, la testación es menos formal. Pero en la mayoría de los casos, incluyendo en España, también se requiere una formalidad de registro. Sin embargo, España ha considerado, a pesar de que está cerrada la mayoría de las oficinas públicas, las notarías para casos de testamento y otros documentos de actividad o de actuaciones jurídicas relevantes están habilitados. De manera que, como repito, es un documento muy formal, es un documento solemne. Por otra parte, es un documento que se define como libre. Sin embargo, el testamento no es un documento muy libre porque no puede estar condicionado. Es un testamento, un documento en el cual yo no puedo decir que mi hijo me hereda o no me hereda en función de la universidad que estudie, si se casa con fulana, si entra o no entra a formar parte de la empresa familiar. De manera que los testamentos condicionados por naturaleza son anulables. Por otra parte, hay una libertad también restringida en cuanto a quienes pueden ser beneficiarios. Es decir, de alguna manera, Latinoamérica en general, excepto Estados Unidos, México y Panamá en particular, hay lo que llaman los herederos forzosos. Es decir, herederos establecidos por la ley que son necesariamente y están obligados a heredar porque tienen una cuota legal mínima, pero que es exigida por el Código Civil, que es lo que llamamos la legítima. Y por otra parte, el testamento, como digo, es un recurso, es un documento válido, es una herramienta jurídica válida, pero que a mi juicio tiene esas 3 limitaciones. En primer lugar, el testamento es muy solemne. En segundo lugar, el testamento tiene poca maniobrabilidad o poca libertad en cuanto a las disposiciones que se puedan disponer y que cumplan esos 2 objetivos. Porque el testamento usualmente versa sobre el aspecto económico, patrimonial, accionario, de quién, cuándo, cómo y cuánto hereda. Pero difícilmente un testamento es un documento que permite elaborar una serie de principios y una serie de órganos de gobierno y una serie de pautas o principios que deben estar contenidos en un plan de sucesión. Y por otra parte, el testamento, no existe un testamento universal. Es decir, si yo dejo un testamento porque soy mexicano o porque soy peruano, ese testamento no puede ser aplicable a los bienes que yo tengo en Estados Unidos o que puedo tener en Europa. De manera que el testamento está regido o circunscrito a la jurisdicción fundamental donde el testador, de alguna manera, deja ese documento formalmente. Como digo esto, el testamento es una herramienta que sirve hoy por hoy, de hecho, muchas consultas y muchas llamadas a nivel latinoamericano e iberoamericano me han llamado porque con toda esta inquietud se ha requerido un poco la firma de algún testamento. El recurso está, la oportunidad está, el ir pensando como ejercicio de a quién, cómo lo hago, ese es un proceso que como recurso jurídico es importante que la familia vaya trabajando. Pero hay otro adicional que es el protocolo de familia, que es un documento en cierto modo que, a diferencia del testamento, es un documento que recoge y que permite esos 2 retos en paralelo, que permite que la familia disponga, no solamente desde el punto de vista del testador, sino que es, digamos, un testamento colectivo, es un testamento general, por llamarlo en cierto modo, y me disculpan un poco la comparación, pero que participa la familia, que por cierto quisiera, Pablo, si me pones el tema de protocolo para que se entienda más y sea más elocuente a lo que me refiero. Mientras Pablo consigue la imagen,
la idea es que el protocolo es, como repito, es un documento a través del cual la familia establece los principios fundamentales de cuál va a ser el régimen aplicable a su patrimonio, a sus bienes, a sus disposiciones, digamos, testamentarias, pero al mismo tiempo va a permitir que la familia evolucione y la familia desarrolle un plan de gestión. ¿Por qué? Porque se van a crear lo que llaman los órganos de gobierno, cosa que en el testamento no se permite. Es decir, así como están en las empresas, las sociedades, cualquiera que sea, juntas de accionistas, juntas directivas, asambleas de accionistas, es muy sólido que son órganos a través del cual la familia toma decisiones empresariales, pero no todos los miembros de familia forman parte de la empresa. De manera que puede que una familia está el padre y de los 5 hijos hay 2. De manera que el padre con los 2 hijos que están vinculados a la familia, porque forman parte de la junta directiva, ellos puedan tomar las decisiones. Pero ¿qué pasa con el resto? Que por no estar en la empresa no pueden tomar las decisiones. Entonces, repito, hay una plataforma comercial, corporativa, empresarial, a través del cual los órganos de gobierno son propios para tomar decisiones empresariales. Pero hay otros órganos de gobierno que son familiares, que están, a mi juicio, por encima de los empresariales, que son órganos de gobierno a través de los cuales se toman las decisiones familiares y que sin duda alguna, por el gráfico de David que mostró Pablo, eso impacta al patrimonio y impacta a la empresa. Esos órganos son las asambleas familiares, los consejos de familia mayores, menores, etc. Ok, pero en todo caso, lo importante a lo que me refiero es que el protocolo es un documento, como repito, que se definen los valores de la familia, los principios de la familia, que como dijo Carmen, muchas veces los valores familiares se convierten en cultura empresarial. De manera que este documento, este protocolo, puede perfectamente contener los principios, puede contener los órganos de gobierno, puede diseñar la estructura empresarial, puede crear los órganos y las disposiciones testamentarias, y es un documento que es legal, es decir, tiene efectos legales y tiene un efecto internacional. Estos protocolos de familia pueden ser registrados. Hay un principio y un real decreto español donde sale el régimen registral del protocolo de familia. Y mi sugerencia y mi propuesta es que cualquiera que sea la estructura corporativa familiar, ya sea local o internacional, que tenga un grupo empresarial o una familia empresaria, mi sugerencia es que todo esto esté vinculado, que esté atado por este protocolo de familia, que sean las reglas de juego familiares, empresariales, institucionales, económicas, patrimoniales. Y que este documento no sea meramente un documento de consultoría o un documento moral, sino que tenga los efectos legales suficientes. De hecho, otro de las herramientas que mencionaba o que estaba en el menú anterior es que no solamente el testamento es una herramienta, el protocolo es una herramienta, un poco los trusts que hablaba mi colega Antonio y amigo. Es decir, los trusts desde el punto de vista anglosajón son documentos que de igual manera forman parte de la literatura y de los principios familiares sobre lo cual todo lo que subyace desde el punto de vista corporativo se va a regir. Pero yo he visto en mi experiencia muchos trusts de familia que son muy simples en cuanto a su contenido y que no regulan todo lo que realmente un protocolo o todo lo que la familia quisiera proponer. Mi criterio o mi opinión es al respecto que el trust como institución anglosajona es extraordinario vehículo de herramienta de planificación patrimonial y de organización familiar. Pero es importante que el documento de trust contenga la mayor cantidad de principios y la mayor cantidad de cláusulas, observaciones, y que sea un documento realmente de familia, que no sea un documento dispuesto por un abogado con unos términos netamente económicos de que si se muere el aportante o el settlor, los beneficiarios son estos en tales proporciones y que hay un trustee que administra bajo estas características. Independientemente de su estructura, de su andamiaje legal, yo propongo que los documentos de familia, ya sea porque se enchufan en una estructura a través de un trust o a través de una fundación, a través de una compañía o holding, a través de una empresa patrimonial, no importa la estructura corporativa patrimonial que tenga un grupo empresarial.
Lo importante es que esa estructura tenga una propia constitución, como los países tienen constituciones que rigen las reglas de todo lo que es el Estado de Derecho. Pues yo considero que es importante que la estructura corporativa de una empresa familiar o de una familia empresaria también tenga su propia constitución, que sea la declaración de principio, las reglas de juego de todos los miembros, donde haya cláusulas de resolución de conflictos, una cantidad de cosas que tendría mucho que hablar yo al respecto. Cuando hablo de los reglamentos de familia, también es lo mismo. Cuando se habla, a diferencia del trust anglosajón, el derecho continental o el derecho, digamos, no anglosajón, el derecho nuestro o latinoamericano, en su mayoría el derecho de Napoleón, tiene y considera, reconoce lo que son las fundaciones. Y estas fundaciones tienen un acta fundacional, por lo general, que es estándar, pero tienen un reglamento, que así se llama. Ese reglamento fundacional es el documento de familia que se puede llamar protocolo, se puede llamar pacto, se puede llamar testamento común, como quiera que se llame, pero lo importante es que se entienda que ese reglamento o ese protocolo o el documento del cual se trate sea el motor del chasis. La estructura puede ser el carro, pero el documento, llámese trust, llámese protocolo, llámese testamento, es el motor de ese carro. De manera que no descuidemos en tener el chasis y no tener el motor correcto, que es lo que realmente personaliza, le da continuidad, le da reglas claras y lo más importante, le da los mecanismos de resolución de conflictos para evitar esa interrupción en el proceso de continuidad o de trascendencia que requieren las empresas familiares. Por último, este es momento también, y si quieres, Pablo, ponemos la última imagen, para no salirme del tiempo. Ok, por último, yo propongo revisar qué tipo de estructura o organización corporativa, ya sea local o internacional, tienen las empresas, si es que la tienen. Es decir, ha habido mucha tribulación y ha habido mucha información y mucho cambio desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista financiero. Es decir, estoy en la jurisdicción correcta. Hoy por hoy no cualquier jurisdicción es correcta para tener un patrimonio familiar, para tener una holding, para tener una estructura corporativa. Hay que revisar si la jurisdicción sigue siendo la conveniente, si su fiscalidad sigue siendo apropiada, si su reputación, porque es un tema también reputacional, es la conveniente, si el tener compañías ahí me permite aperturar cuentas o tener una buena conexión con el sistema financiero. Esos son, de alguna manera, análisis que debo tener si mi jurisdicción o la jurisdicción que estoy utilizando para mi estructura corporativa, familiar, local o internacional es la correcta. Si esos vehículos que yo tengo son los que funcionan, si tener una empresa en BVI, una empresa en Caimán, jurisdicciones hoy por hoy en listas negras muy marcadas, si Panamá es o no la conveniente con un tema reputacional, o si por el contrario, jurisdicciones como Costa Rica, que tienen muchas ventajas fiscales, tiene muchos convenios de doble imposición con muchos países y tiene una renta territorial, es la que más bien conviene. Si hay un tratamiento fiscal idóneo, y en todo caso, ver cuáles son los miembros de familia que están vinculados con otros países. Ya no es fácil y ya no es simplemente el vender un enlatado de un producto fiscal o de unas compañías donde quiera que sean. Esto requiere un análisis y requiere una estructura que sin duda alguna, que si es el caso, que si la familia no la tiene, pues es el momento oportuno de pensar en eso, de indagar sobre la necesidad de tenerla, las ventajas que tiene, con quién hacerlo, para poco a poco ir de alguna manera planificando ese plan que es indispensable para que su familia y la empresa familiar pueda tener la continuidad muy característica y que marca la diferencia entre una empresa familiar a una no familiar. Bueno, el tiempo es corto. Yo les agradezco a los participantes, una vez más Pablo, y al Venezuelan Business Club y a todos los participantes y a los colegas previos su atención y estoy a la orden para cualquier pregunta o inquietud. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, siempre con tu magistral exposición. Hay muchísimos temas que se pueden ampliar sobre esto, tanto de lo que conversó Carmen, Antonio y Sergio, lo cual, bueno, nos podemos más adelante en distintos webinars ampliar y concentrarnos en temas específicos, ¿no? Siempre es para darle valor a ustedes, siempre es para darle darle información la cual puedan utilizar en sus empresas familiares o si trabajan en una empresa familiar también, promover eso internamente, ¿no?
Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas. Aquí tengo una pregunta para Sergio, ¿no? Que dice, ¿no es factible la utilización de otras estructuras de planificación patrimonial, como el caso de las fundaciones de interés privado o incluso trust en otras jurisdicciones diferentes a Estados Unidos? Esta pregunta es de Juan Navarro. Puede ser para Sergio o para Antonio. Bueno, si quieres yo adelanto algo, Antonio, cualquier cosa interesante que, por ejemplo, esos vehículos son vehículos idóneos, son vehículos convenientes para ciertas jurisdicciones y para ciertas nacionalidades. Es decir, si yo tengo un trust y yo me voy a vivir a España, el trust a los efectos españoles, por decirle algo, no es reconocido. La figura del trust en España, por la legislación española y la fiscalidad española, no lo reconoce. Lo considera como un vehículo transparente. Es como si yo estuviera viendo una ventana y del otro lado de la ventana hay una persona. No la considera como en efecto es en el mundo anglosajón. Sin embargo, sí reconoce las fundaciones y el mundo europeo, porque de hecho las fundaciones, su origen y su constitución original proviene de las principales o las primeras fundaciones de Liechtenstein, que fueron las que la crearon. Posteriormente, eso se latinoamericanizó, por decirlo de alguna manera. A los efectos nuestros, esas fundaciones, me refiero a los nuestros latinoamericanos, son estructuras y vehículos idóneos para una planificación que no vincula el patrimonio americano. Para el patrimonio americano, es un poco lo que ha dicho Antonio, el vehículo apropiado, el reconocido, el que tiene una variedad enorme de posibilidades, si se es residente, no residente, si lo hago aquí en Estados Unidos, si no lo hago en Estados Unidos, y Antonio es experto en esto, pues es el trust. De manera que el tener un solo vehículo depende cuáles son las jurisdicciones que se están tramitando o están involucradas, y adicionalmente, cuáles son las residencias fiscales de los distintos miembros. ¿Sí? Es correcto. Y lo único que yo agregaría en ese respecto es que con lo que hace a Estados Unidos la jurisprudencia, y en este caso la Suprema Corte de Estados Unidos, ha sido clara en determinar que las fundaciones extranjeras no son necesariamente vehículos por los cuales se pudiera en un momento dado evitar o exentar los impuestos hereditarios en su momento. Entonces, le dan esa transparencia fiscal de la que comenta Sergio, y por ende no es que no sea un vehículo efectivo, simplemente no es el ideal si se trata de querer evitar el impuesto hereditario en Estados Unidos por los bienes que se puedan ubicar en Estados Unidos o porque los beneficiarios de la misma sean residentes americanos. Entonces, esas son las sutilezas de las diferentes estructuras que se pueden o se deben de utilizar dependiendo de los objetivos que se persigan, ya sea por la familia o por el protocolo o por los beneficiarios que existan, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Y la otra, más específicamente en el caso de México, que las fundaciones, la nueva reforma fiscal que se acaba de dar a principio de este año, que el impacto que ha tenido es darle esa transparencia fiscal en la cual quiere el SAT desconocer esa independencia o esa autonomía de sus fundadores y de sus beneficiarios para fiscalizar cualquier tipo de ingreso que esa fundación pudiera tener, aún y en el caso en que los fundadores o los beneficiarios no reciban ninguna distribución de ella. Correcto. Es decir, en palabras más o menos, si yo soy una empresa, una familia empresaria colombiana, y yo tengo una holding en Colombia, tengo patrimonio en Latinoamérica o en Colombia, no tengo ningún vínculo ni activo con Estados Unidos, una fundación familiar de interés privado es perfecta para fines de planificación o de estructura de organización patrimonial familiar. Pero si al mismo tiempo esa familia colombiana tiene bienes, porque tiene inversiones, tiene propiedades, tiene activos en Estados Unidos,
tiene miembros de familia en Estados Unidos, él se puede mantener su fundación para lo que no está en Estados Unidos mientras no sean residentes fiscales americanos, y para los efectos de los activos americanos, pues hay un trust que regula esa relación. Pero al mismo tiempo, esta empresa colombiana tiene activos en Europa y en España, para lo cual es conveniente tener una patrimonial. Y toda esta estructura basada, y de alguna manera la literatura de toda esta estructura basada en un solo documento, que no importa lo que se tenga, no importa el vehículo matriz, llámese holding, llámese trust, llámese fundación, pero que el documento de familia sea realmente la regla de juego para todo lo que subyace, tanto empresarialmente como familiarmente. Bueno, muy bien. Quiero, bueno, por el tiempo, ya tenemos la hora para terminar en la hora que habíamos planificado. Quiero darle las gracias a todos los que están participando en este webinar, a todos los que se inscribieron, los cuales también van a recibir posteriormente el video o el enlace para poder llegar al video, así como el enlace para el libro de Antonio, que es un libro muy interesante. Quiero agradecerle, por supuesto, a Antonio, a Sergio, a Carmen, por su participación en este webinar, el cual, bueno, es parte de una serie de seminarios que estamos haciendo en el tema de empresas familiares, las cuales, como sabemos, son el motor de la economía, no solamente aquí en Estados Unidos, en todos nuestros países. Entonces, esa unión de la emoción de la empresa, de la familia, con la objetividad de la empresa, hay que manejarla muy bien. Entonces, este es un momento justamente en esta situación donde podemos sentarnos, donde podemos pensar en cuáles son esos instrumentos que deberíamos utilizar como protección, en cómo deberíamos de comunicarnos internamente y plasmarlo en un documento como un protocolo familiar, donde, como dije al principio, lo que estamos haciendo es reduciendo la probabilidad de conflicto en el futuro. Entonces, muchísimas gracias, les agradezco mucho su presencia y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Gracias a ti. Gracias, hasta luego.